Hola chicos, este es el curso de Teoría de la Comunicación en su versión semipresencial y este video tiene como objetivo complementar o reforzar lo que normalmente vemos en el aula. Para el día de hoy he querido tocar uno de los tópicos, uno de los ítems más importantes que revisamos durante el semestre, que tiene que ver con la denominada escuela crítica, escuela del pensamiento negativo, o como está escrito abajo, la escuela de Frankfurt. Es decir, este grupo de intelectuales que se forma en esta ciudad alemana allá por el año 1923 y que tiene como precursores fundamentales, por ejemplo, a Herbert Marcuse, a Teodoro Adorno, a Mark Hockermeier y luego, posteriormente, y más actual, a Jürgen Habermas. Si nosotros queremos hablar de la escuela de Frankfurt, vamos a decir que esta escuela básicamente se gesta, su génesis está en el objetivo de orientarse hacia un pensamiento reflexivo que se oriente, o valga la redundancia, que se refiera a las consecuencias que normalmente trae la presencia de los medios de comunicación. Es decir, ellos, a diferencia de otros grupos, de otras universidades, tanto europeas como norteamericanas, no se van a centrar necesariamente en el funcionamiento de los medios de comunicación, en la parte que normalmente desarrollan las universidades a la hora de revisar los medios de comunicación, de tener como eje central de su estudio los medios de comunicación. No, ellos querían hacer un análisis crítico, básicamente con una fuerte orientación marxista, a un mundo capitalista que generaba, producto de ese bienestar y de esa reproducción masiva, ciertas consecuencias en la audiencia. En tanto, se les conoce a estas personas como el grupo de la escuela del pensamiento crítico, del pensamiento negativo. Ellos van a tener, por ejemplo, a pensadores como Herbert Marcuse con su obra central El hombre unidimensional, que va a señalar que producto de esta racionalidad dominante de los medios de comunicación orientadas hacia un pensamiento, vamos a tener un hombre que se va a centrar solamente en una área de lo que tendría que ser su desarrollo personal. Y básicamente esta área está cercana a lo que es el consumo. Un consumo que provoca que esta persona deje de pensar, por ejemplo. Entonces se mantenga en lo que es una dimensión. Por eso hablamos de una sociedad también unidimensional. Este grupo crítico, este grupo que va a hacer una crítica a la sociedad, va a acuñar un término que luego se va a popularizar y es el término más conocido como la industria cultural. Y cuando hablamos de una industria cultural, este es un concepto dado justamente por los pensadores de la Escuela de Frankfurt para señalar en este caso cómo esta sociedad capitalista produce bienes culturales masivos y que por lo tanto estos bienes culturales masivos van a generar ciertos cambios sociales. Entonces hablamos de ciertos presupuestos. Vamos a hablar de un presupuesto en primer lugar. Los productos culturales están fabricados básicamente para evitar el pensamiento, para que la persona no razone. Otro presupuesto está orientado hacia hacer ver a la audiencia como una cosa, o sea, lo que normalmente se señala como la cosificación de la sociedad, al observar a una persona como una cosa, como un objeto, como algo no pensante, como una persona enajenada, que como señalaba Teodoro Adorno, básicamente o principalmente ha perdido esa posibilidad de ser sensato. Por ello se demanda una reconciliación entre el hombre
y su naturaleza, porque este hombre se enajena, producto justamente de estos bienes culturales que tienen un objetivo. La industria cultural, según la Escuela de Frankfurt, tiene dos vertientes, dos aristas. Una que tiene que ver con la parte industrial, es decir, esta técnica para reproducir masivamente, y por otro lado tiene la parte de contenidos, es decir, hay un contenido que prevalece y que de alguna manera es aceptada por la persona con un objetivo de manipulación, según los pensadores negativos. Y por ello es que se crean estos grupos, por ejemplo, dentro de las industrias culturales, destinados, voy a poner un ejemplo, a los jóvenes. ¿Para qué? Para, de alguna manera, maniatarlos, pero con un contenido que aparentemente les ofrece una libertad. Voy a poner un ejemplo. Estos grupos adolescentes. En la lectura que normalmente tomamos en el aula, hemos hablado de un grupo mexicano, RBD. Este grupo está directamente orientado hacia un adolescente que está en la etapa de la búsqueda de la libertad. Es decir, él está en la etapa de la rebeldía. Sin embargo, la industria cultural propone un producto denominado RBD y este producto evidentemente le promete una libertad, pero una libertad que tras bambalinas tiene ciertos productos que yo te voy a vender. Tú te vas a vestir de una manera, vas a hablar de una manera, te vas a peinar de una manera y vas a tener una serie de objetos que vas a tener que comprar para ser el rebelde del barrio. Entonces, la industria cultural es la consecuencia justamente de esta sociedad capitalista orientada a reproducir bienes culturales. Por ejemplo, un objeto que fue criticado básicamente por la Escuela de Frankfurt fue la música, es decir, una música que no necesariamente se relaciona con contenidos fundamentales, culturales, sino todo lo contrario. Imagínense si los pensadores de la escuela negativa estarían vivos en la actualidad, con la serie de productos musicales que hoy están vigentes en nuestra sociedad. Uno de los puntos fundamentales que también me gustaría tocar en este breve video que trato de aglutinar lo que vamos a desarrollar en el aula o lo que hemos desarrollado en el aula, tiene que ver con la presencia de otro pensador importante que muere en su periplo hacia Estados Unidos, y estoy refiriéndome a Walter Benjamin. Walter Benjamin es reconocido dentro de este tópico con su famosa propuesta del aura. ¿Y qué es el aura para Walter Benjamin? Es la esencia de la obra de arte. Es decir, producto de esta sociedad donde todo se reproduce masivamente, lo que dice Walter Benjamin es bastante interesante porque, por un lado, la reproducción masiva de bienes permite una democratización del acceso a lo que es la cultura, pero también produce lo que viene a ser la pérdida de la esencia de la obra de arte. Es decir, tantas reproducciones que yo llego a tener en mi casa una Mona Lisa como la tiene todo el barrio, todos mis vecinos. Y la primera obra ya perdió esa esencia, ese halo, esa aura que la señala muy bien Walter Benjamin. Bien, en estos minutos he querido de alguna manera explicar la visión que, por supuesto, tiene una fuerte dosis marxista de la famosa Escuela de Frankfurt, una Escuela de Frankfurt que, más allá de uno coincidir o discrepar, sin lugar a dudas, sus pensamientos siguen vigentes. Y siguen vigentes en una sociedad donde muchas veces estamos orientados hacia las trivialidades,
Algunos autores como Mario Vargas Llosa hablan de una sociedad o civilización del espectáculo. Bueno, los pensadores de la Escuela de Frankfurt ya en el año 1923 nos brindaban justamente, se adelantaban a un escenario que hoy es una realidad lamentablemente. Es decir, el hedonismo que está tan arraigado, la búsqueda del placer, sería criticada seguramente por Adorno, por Herbert Marcuse, por Walter Benjamin. Bien, nosotros volvemos en cualquier momento con más pastillas, con estos videos que, como señalo, pretenden reforzar su presencia en el aula. Nos vemos en cualquier momento.